La Diputación de Valladolid patrocina este espacio. Hay lugares en los que se dice popularmente que existe una especie de duende. En Castilla y León y concretamente en la provincia de Valladolid tenemos muchos de ellos. Muchos donde la vida respira. Es el caso de Pozal de Gallinas. Cuéntenos, alcalde, ¿qué tiene de especial Gallinas? Muy buenos días. Bueno, Pozal de Gallinas yo creo que al final son muchas cosas lo que le hace a este municipio especial, tanto por su cercanía con Medina, con la 6, con Olmedo, el sitio privilegiado que ocupa. Yo creo que al final contamos con todos los servicios, personas que viven en Pozal de Gallinas no tienen necesidad de desplazarse para poder tener aquí pues consultorio médico, servicio de guardería, de ludoteca, de colegio, supermercados, zonas de ocio, zonas de turismo. Al final creo que todo eso lo hace especial y luego sobre todo, como lo digo muchas veces, en fiestas, en la colaboración ciudadana. Creo que al final eso hace muy fácil el día a día en el municipio porque la gente se involucra, la gente colabora y al final eso facilita las cosas en todos los ámbitos. Queda muy poquito ya para las elecciones del próximo año. En este último año, valga la redundancia, de cierre ya de legislatura, ¿cuáles son los proyectos en los que se embarca el ayuntamiento? Bueno, pues este año es verdad que tenemos que echar el resto, tenemos que echar todo para finalizar pues con todas las cosas que teníamos esta legislatura prevista y al final, bueno, es verdad que alguna cosita se nos ha retrasado un poco, pero estoy seguro de que de aquí a fin de año van a finalizar nuestras grandes obras, como era la construcción de la depuradora, que está prácticamente terminada, el gimnasio, que todavía queda un poquito, pero también está muy avanzado. Luego también estamos ahora con planes provinciales, se va a arreglar el consultorio médico en cuanto acaben las fiestas de septiembre y se va a urbanizar también una calle, se ha cubierto también la pista de pádel y creo que bueno que al final esas 5 actuaciones en este último año para un pueblo como Pozal de Gallinas de 580, 590 habitantes, creo que es muy importante, que se han sacado las cosas adelante y estamos contentos, la verdad. Estamos con uno de los alcaldes más jóvenes de la zona que le hizo embarcarse en este proyecto. Bueno, al final es el amor a tu pueblo, ¿no? Te lo decía en una entrevista que me hacías antes de ser alcalde y te lo vuelvo a reiterar. Al final yo no tenía decidido presentarme a alcalde, pero bueno, una serie de circunstancias hacen que yo me presentara. Es verdad que hago un equipo muy bueno, un equipo de profesionales, como diría yo, y al final una vez que tienes ese equipo y tienes ese respaldo, también se pone la cosa muy fácil para poder dar el paso. Antes de descubrir el municipio, ¿cuáles diría que son los principales atractivos turísticos que se puede encontrar cualquier persona que pase por aquí? Pues en Pozal de Gallinas, entre ellos yo destacaría por supuesto nuestra ermita de la Virgen de la Estrella, situada a 1 kilómetro, kilómetro y medio del pueblo, en un cerro en el cual se divisa todo el municipio, nuestros campos. Creo que es un lugar muy bonito, muy entrañable. Luego también tenemos bueno, pues nuestra iglesia parroquial de San Miguel Arcángel, que luego veremos. Tenemos el torreón, que luego nos explicará nuestra compañera. Tenemos también, bueno, pues sobre todo a mí me gusta mucho destacar de Pozal de Gallinas las rutas tanto de senderismo entre campo de cereales y viñedos aquí en plena denominación de origen Rueda, como en zona de Pinares, zona conocida como zona de Pinares porque las rutas que hay son muy bonitas, el avistamiento de animales tipo corzo, zorro, conejo, cigüeña. Entonces, bueno, yo sí que veo que viene mucha gente, yo me gusta mucho salir y pasear por el campo y sí que veo mucha gente que no es del pueblo, como aparca su coche y hace rutas por Pozal de Gallinas por disfrutando de esa tranquilidad que el campo y la naturaleza te ofrece. Pues alcalde, ¿vamos a descubrir Pozal de Gallinas? Vamos a verlo. Alcalde, es cierto que Pozal de Gallinas tiene un patrimonio exquisito, lo vamos a descubrir ahora mismo,
Pero no es menos cierto que es precisamente la gente la que hace especial este municipio. Cuéntenos cómo funcionan las asociaciones. Sí, como decía antes, la colaboración ciudadana en Pozal de Gallinas es muy importante y es un lujo y un privilegio tenerlo. Y es verdad que en Pozal de Gallinas contamos con la asociación Atalaya Rock. La Atalaya Rock ya surgió hace muchos años, organizan el Festival Atalaya Rock, aparte de muchas actividades durante todo el año, en la cual hay buena colaboración con el Ayuntamiento y creo que es muy importante para ambas partes. La asociación Galli Rock, que luego hablaremos con algunos de sus representantes, y luego también, bueno, pues también tenemos grupo de contacuentos, grupo de teatro, grupo de jotas, que son grupos de una calidad humana increíble, y luego aparte de eso, pues como te comentaba antes, muchos servicios en Pozal de Gallinas. ¿Cuáles son esos servicios, alcalde? Pues te podía enumerar muchísimos, pero los principales pues creo que es el consultorio médico, una farmacia que abre todos los días, una guardería para los niños, una ludoteca donde ahora en verano pasan pues todas las mañanas, hacen familia, hacen comunidad, los niños se divierten, se entretienen, por supuesto el colegio municipal CEIP San Miguel, el pabellón municipal Samuel Rodríguez que veremos después, las piscinas municipales con su bar que tanto nos dan, los bares por ejemplo, la panadería que hace unas pastas exquisitas y creo que tiene mucha fama en toda la zona, la peluquería que también tenemos en Pozal de Gallinas. Como decía, al final tenemos todos los servicios para que una persona que viva en Pozal de Gallinas no tenga la necesidad de desplazarse a un municipio de otra zona y tenga aquí todos los servicios y todos los recursos, o como el supermercado que también veremos luego, que también nos da mucho al municipio. Vamos a seguir hablando de gallinas, pero lo vamos a hacer con una persona especial para el pueblo. Así es, yo ahora os voy a dejar con Lourdes, que es una persona que le gusta la historia y como luego os dirá ella, le gusta la historia de su pueblo y os lo va a contar ella en más detalle y espero que os guste a vosotros y a todas las personas que lo vean. Hola, soy Lourdes Moraleja, soy de Pozal de Gallinas y no soy historiadora, pero me gusta mucho todo lo relacionado con la historia y la vida de mi pueblo. Entonces os voy a dar una vuelta por Gallinas, que nosotros lo llamamos Gallinas, por todos los sitios que considero que tienen un interés y que pueden estar relacionados con algo histórico de la pequeña historia de nuestro pueblo. Vamos a empezar con el Torrejón. El Torrejón, que es esta parte que tengo atrás, que son los restos, los que quedan, de una antigua torre defensiva. En principio también se entiende que aquí estaba el antiguo despoblado de Pero Miguel o Pedro Miguel, pero no está claro que esté aquí. O sea, tradicionalmente se entiende que está en esta zona, pero no es absolutamente seguro que esté. Lo que sí que está claro que está esta torre defensiva, que está formada con parte de ladrillo y parte de canto con yeso, que tenía por lo menos una altura con un techo plano y que son los restos que quedan. Esto sería más o menos del siglo XIV. Alrededor del Torrejón, del poblado de Pero Miguel, estaba también lo que era la cava. La cava era la antigua zona, una canalización que había para llevar el agua de Adaja a Medina. O sea, era una obra de ingeniería que se hizo, que actualmente con la nueva concentración parcelaria que se ha hecho hace unos años lo han arado y no queda nada, pero bueno, pasaba por esta zona. Quería contaros también un poco de los orígenes de Pozal de Gallinas. En todo el municipio, en los diferentes pagos, existen o han encontrado yacimientos desde la prehistoria. Hay yacimientos de la época neolítica, hay yacimientos de la edad de bronce y de la edad de hierro. Pues diferentes pagos, como os he dicho, están por ejemplo en la zona de las Cruces, que está muy cerca de lo que es el pueblo, pero también hay en el Poleo, en de Sillas, en Ollón Gómez, hay diferentes yacimientos, todo de la época prehistórica. Luego hay un yacimiento de la época romana que está en el pago de la Escribana y más actualmente en lo que era la antigua cañada de Medina del Campo Olmedo, que también pasaba por aquí cerca, al lado de la cava. Hay yacimientos visigodos. Estos yacimientos visigodos estaban relacionados sobre todo con la zona de lavajos, que son muy tradicionales en la zona sur de Valladolid y en el norte de Ávila. En concreto, cuando hicieron las vías del AVE, de Olmedo a Medina del Campo, al hacer las vías del AVE apareció una necrópolis visigoda con un montón de tumbas, 18, 19 tumbas, y también un poblado visigodo. Los primeros datos escritos sobre Pozal de Gallinas ya son del siglo XI. Medina del Campo también se fundó en el siglo XI con la repoblación de la Extremadura castellana al sur del Duero y se creaban las comunidades de Villa y Tierra. En esta zona era la comunidad de Villa y Tierra de Medina del Campo. Entonces estaba Medina del Campo y todas las aldeas aledañas que se formaron a partir de esa repoblación que se inició. Pozal de Gallinas pertenecía a la comunidad de Villa y Tierra de Medina del Campo.
Por eso la antigua cañada de Olmedo a Medina y todo lo relacionado con ello. La jurisdicción de Pozal de Gallinas estaba en Medina, el corregidor era de Medina, todo lo relacionado con la administración estaba en Medina del Campo. Otra cosa importante en la historia aquí de Pozal de Gallinas es el falansterio. Hay documentos, bueno, sobre todo textos de historiadores que indican que en Pozal de Gallinas, en la segunda mitad del siglo XIX, funcionó un falansterio. El falansterio es un sistema de organización agrícola que unos teóricos, Fourier en concreto, que era francés, estableció una forma de que la agricultura fuera más perfecta, funcionase mejor. Entonces estableció un sistema que se determinaba cómo tenía que ser el pueblo, cómo tenían que ser los almacenes, y toda la utilización y la labranza de las tierras era comunal. Entonces, aquí sí que hay libros que indican que funcionó un falansterio, pero no se ha encontrado nada, no hay ninguna organización de edificios de esta manera, ni ningún documento escrito ni del ayuntamiento que indique que aquí funciona así. Lo que sí que funcionó en la década de 1860 fue una organización que se llamaba la República de los Pobres, que lo que hizo fue hacer una toma de las tierras comunales. Los jornaleros, supongo que tenían una pobreza absoluta y una necesidad de comer y de vivir con sus familias, que hicieron una toma de las tierras comunales para distribuírsela entre ellos. Entonces se organizó algo que se llamaba la República de los Pobres, pero que acabó como el Rosario de la Aurora, que yo creo que lo pararon inmediatamente y no llegó más allá de unas semanas o de unos meses. Nos encontramos en la puerta de la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel, pero antes de acceder al interior y enseñaros el contenido de la iglesia y la estructura, quería hablaros de esta calle, que es la calle Mejorados. Os comenté que Pozal de Gallinas tiene la historia desde el siglo XII, en relación a la comunidad de Villa y Tierra, y siempre ha sido un municipio de realengo. Esto quiere decir que no tenía ningún señor, los tributos no los pagaban a ningún señor, se los pagaban al rey. A principios del siglo XV, Fernando de Antequera, que nació en Medina del Campo y que posteriormente fue rey de Aragón, detrás del compromiso de Caspe, cedió las rentas de Pozal de Gallinas al monasterio de la Mejorada. El monasterio de la Mejorada es un monasterio jerónimo que está en Olmedo. Entonces, todos los tributos que correspondía pagar a la corona se pagaban a los monjes de la Mejorada, los monjes mejorados. Y en esta calle, en una de las casas de esta calle, estaba la casa de depósitos donde venían los monjes a recoger pues, el diezmo, la parte que les correspondía de todas las cosechas o de todos los frutos que se producían en Pozal de Gallinas. Por eso se llama la calle Mejorados. Y a este otro lado, bajando enfrente de la plaza de Estanislao Domínguez, está la calle Jerónimo Saornil. Jerónimo Saornil era el guerrillero de Pozal de Gallinas, el guerrillero en la época de la independencia contra los franceses. Jerónimo Saornil nació en Calabazas, pero luego residía en Pozal de Gallinas. Y a partir de 1808, con la invasión francesa, fue uno de los que se tiraron al campo con una cuadrilla y actuó tanto en el sur de Valladolid como en el norte de Ávila o en la parte de Salamanca. Jerónimo Saornil pues, luchó con Wellington cuando entró por Salamanca para luchar contra las fuerzas napoleónicas, y aunque no tuvo un final muy honorable, pues que parece ser que tuvo que irse a Iberoamérica porque tuvo problemas con el ejército o alguna cosa así, pero bueno, al final lo tenemos como el representante guerrillero de Pozal de Gallinas. Y ahora lo que os voy a enseñar es el interior de la iglesia. Entonces pasamos y vemos un poco las naves y todo lo que hay. Ahora vamos a hablar de este primer retablo. Este primer retablo tiene un calvario
con la Virgen, San Juan y el Cristo en la cruz. El Cristo en la cruz actualmente es el que está en el altar mayor, pero este Calvario se sacaba en procesión en los años 60, cuando había procesiones de Semana Santa. Este Calvario procesionaba. Vamos a pasar por aquí ahora y vamos a ver este retablo barroco. La iglesia es del siglo XVIII, se construyó, se edificó en el periodo barroco y bueno, pues este retablo es de los más antiguos que tenemos. En este retablo la figura fundamental es la de San Isidro Labrador, patrón de todos los labradores. Gallinas ha sido fundamentalmente un pueblo agrícola y ganadero. Y tiene también mucho valor el Niño Jesús, que está en la hornacina superior, y el San Sebastián, que está en la otra hornacina. Si pasamos por aquí, llegamos al altar mayor. El altar mayor es el Cristo crucificado, que es el que corresponde al Calvario que os he dicho del otro altar, que en los años 80 se cambió porque en la hornacina estaba San Miguel. Pero bueno, se cambió, San Miguel pasó a aquel otro retablo y el Cristo pasó aquí. Aquí lo más característico del altar mayor es que es completamente distinto de la mayoría de las iglesias de Castilla y León. La mayoría de las iglesias de Castilla y León tienen retablos de madera, o bien renacentistas, o bien barrocos, o bien neoclásicos. En este caso, el altar mayor de Pozal de Gallinas no es de madera. Parece mármol, pero tampoco es mármol. Es estuco de muy buena calidad, porque a la vista parece que es mármol de diferentes colores, pero en realidad está elaborado con estuco. El siguiente retablo que quería enseñaros es este de aquí, en el que está nuestro patrón, San Miguel Arcángel, que se celebra el 8 de mayo, y hay acompañado de dos santas. Yo creo que es Santa Catalina y otra mártir que no está identificada. Y bueno, aquí se pone el monumento en la época de Semana Santa, y esta iglesia pues es una iglesia viva que tiene sus celebraciones, tiene actividades, tiene un coro de chicas y mujeres y hombres de aquí de Pozal de Gallinas, que es un coro estupendo, y que en todas las celebraciones pues ellos cantan y dan vida a cada uno de los domingos o de las celebraciones que se hacen en esta iglesia. Aquí todos tenemos una parte de nuestra vida, nuestro bautismo, nuestras comuniones, nuestras bodas, muchas celebraciones se han celebrado en esta iglesia. En cuanto a la edificación de la iglesia, lo que es el edificio, como ya os he indicado antes, es barroca, se edificó en el siglo XVII porque el anterior se había arruinado y hubo que iniciar una nueva. Es una iglesia sencilla, edificada de ladrillo, ya estamos en la zona del Mudéjar, con lo cual todas las edificaciones de Pozal de Gallinas básicamente tienen ladrillo. Es una iglesia de 3 naves, las 2 laterales son un poco más bajas y la nave principal es más alta, y luego está adornada con yesería, la parte del altar mayor. Luego, ¿qué tiene más? Tiene un coro atrás, tiene un coro alto, tiene el baptisterio a los pies de la iglesia, y encima del baptisterio está la torre del campanario. Tiene una entrada que da al sur y una entrada que da al norte. Como he comentado, el patrón de la iglesia es San Miguel Arcángel. Las fiestas de San Miguel Arcángel las celebramos el 8 de mayo. El 8 de mayo actualmente son fiestas, sí que hay 3 días de fiesta, pero las fiestas mayores actualmente son las de la Virgen de la Estrella el 8 de septiembre. Sin embargo, tenemos una tradición relacionada con San Miguel, que en los años 80, cuando los investigadores empezaron a preocuparse por el folclore, porque no se perdiera las tradiciones de los pueblos, pues hablando con gente mayor de Pozal de Gallinas, recuperaron que existía un paloteo que se bailaba en honor de San Miguel en la procesión del 8 de mayo. Ese paloteo se recordaba la música, la canción del paloteo sí que se recordaba por los mayores del pueblo, pero lo que era la danza se había perdido. Entonces, a través de esta señora que estaba en el asilo de Medina, empezó a recordar, y ella recordaba que se bailaba un paloteo con 6 danzantes.
Esto es una cosa muy extraordinaria, porque normalmente los paloteos son de 8 danzantes, y también es extraordinario que los paloteos en el sur de Valladolid no son representativos. Los paloteos son de la zona centro de Valladolid, la zona norte de Valladolid o la provincia de Palencia. Entonces, lo que se ha hecho aquí en Pozal de Gallinas ha sido recuperar ese paloteo. Se ha organizado una danza con diferentes lazos, con 6 danzantes, que ha sido lo peculiar, y de vez en cuando se sigue bailando en las fiestas del 8 de septiembre. Antes de irnos de aquí, de la iglesia de Pozal de Gallinas, tengo que recordar también un suceso que ocurrió en 1928. En 1928, el 1 de septiembre de aquel año, se inició un fuego en una fragua que había aquí detrás, en la zona del depósito. Ese fuego se fue propagando por toda la calle La Flor, por toda esta manzana, prendió el nido de las cigüeñas de la torre de la iglesia y quemó bastante parte de la iglesia. Entonces se quemaron 22 casas y la iglesia quedó muy perjudicada. Quedó tan perjudicada que tuvieron que coger el sagrario, sacarlo de la iglesia, llevarlo al edificio del Sindicato Católico de Obreros, y a partir de ahí, durante un año, hasta que se volvió a reconstruir la iglesia, estuvieron celebrando misa en ese lugar. El Sindicato Católico de Obreros, o Cooperativa Católica de Obreros, es una institución, una cooperativa, que se fundó en Pozal de Gallinas en el año 1917. En 1917 los agricultores de aquí de Pozal de Gallinas se unieron, crearon unos estatutos y edificaron en el solar un edificio que a la vez servía de cooperativa, de centro social, de cooperativa de ahorros, de caja de ahorros, y que ha estado en funcionamiento hasta los años 80 más o menos. En los años 80 el edificio se encontraba en muy malas condiciones y se derribó y se edificó un nuevo centro social que se llama Centro Cultural de Pozal de Gallinas, pero a todo el mundo le sigue llamando el sindicato, porque es el antiguo Sindicato Católico de Obreros. Bueno, ahora estamos aquí delante del Ayuntamiento de Pozal de Gallinas y en la plaza de Estanislao Domínguez, conocida popularmente como Juego de Pelota. Se conocía por Juego de Pelota porque cuando no había polideportivo, aquí estaba el frontón y aquí se jugaba a la pelota, que es un juego que en todo Valladolid yo creo que ha sido muy tradicional en los años 50 y 60. Aquí quería hablaros de las bodegas. Estamos en la zona alta del pueblo y toda esta zona, toda la zona que es Peña, casi todas las casas tienen su bodega. En Gallinas, que actualmente pertenece a la denominación de origen Rueda, históricamente siempre ha habido viñedos, majuelos, aquí siempre se han llamado majuelos tradicionalmente. De hecho, en el siglo XVII, en el testamento de Vítores Ruiz, que era el hermano de Simón Ruiz en Vito, el famoso banquero de Medina del Campo, en ese testamento ya cita que tenía unas casas con lagar en Pozal de Gallinas y unos cuantos viñedos que dejaba en las partijas para la herencia. Entonces, todo el término de Pozal de Gallinas pertenece, como ya he dicho, a la denominación de origen Rueda, y la uva tradicional de la zona pues es la uva Verdejo. Bueno, también quería hablaros, como he dicho, este es el ayuntamiento y estas eran las antiguas escuelas unitarias. Estaba la escuela unitaria de niñas y la escuela unitaria de niños. En 1991, durante las fiestas de San Miguel, en mayo, hubo un incendio que empezó por un solar que estaba vacío y tenía muchas hierbas, y ese incendio se propagó a 2 casas, a las escuelas y al ayuntamiento. Entonces se quemó toda esta zona, incluido el ayuntamiento, que hubo que reformarlo. Se tuvo que quitar una reja de aquella zona para sacar todos los libros, porque ardió todo absolutamente. Y a partir de ahí las escuelas pasaron a la nueva ubicación en la que están actualmente. Ahora os he traído a la ermita de Nuestra Señora la Virgen de la Estrella. Esta ermita, que también es del siglo XVII, también es barroca, luego entramos a verla por dentro, pero quería contaros un poco cómo se apareció la Virgen de la Estrella aquí en el siglo XIV al pastorcillo Pedro Amador. Pedro Amador era un pastor que se encontraba trabajando con las ovejas por esta zona y se le apareció la Virgen en forma de estrella. Por eso la patrona es la Virgen de la Estrella. Cuando fue a hablar con la gente no le creyó nadie y se fue de Pozal de Gallinas, se fue a Santa María de Nieva.
a Santa María de Nieva a trabajar de pastor en Segovia. En Santa María de Nieva se le volvió a aparecer la Virgen, tampoco le creyeron, y la Virgen le dijo, va, pues voy a hacer una señal contigo para que el obispo te crea. Entonces le puso una piedra, una pizarra en la mano, que no lo podía despegar nadie, y se fue al obispo de Segovia. Entonces el obispo de Segovia ya le creyó y fundaron el monasterio de Santa María la Real de Nieva con la Virgen de la Soterraña, ahí en Nieva. Y aquí yo creo que en Pozal de Gallinas dijeron, no, pues a lo mejor era verdad, que aquí también se había aparecido, y hicieron una ermita en el lugar donde era la aparición. La ermita inicial se derrulló y esta también se edificó en el siglo XVIII, igual que la iglesia de San Miguel Arcángel. Y ahora entramos, las fiestas son el 8 de septiembre. Entonces, el día 31 de agosto sube el pueblo, subimos todos en el pueblo a buscar la imagen y la bajamos a la iglesia. En la iglesia está hasta el 8 de septiembre, que volvemos a hacer la romería y la volvemos a subir. El 8 de septiembre es el día de la fiesta grande, entonces después de la misa mayor hay danzas tradicionales, hay muchos grupos, se forman muchos grupos, no son grupos estables que tengamos de danzas, pero para ese día, ahora a mediados de agosto, empezamos a ensayar y se forman a lo mejor 9 grupos, desde niños pequeñitos de 3 años hasta mi edad y más mayores, hacemos diferentes grupos con diferentes danzas y danzamos nada más que sale la Virgen de la iglesia antes de hacer toda la romería para devolverle a la ermita. Las fiestas de la Virgen de la Estrella son las que más disfrutamos porque en mayo todavía hay exámenes, la gente joven está todavía estudiando, mientras que ahora todavía no han empezado las clases, hay mucho más ambiente, la gente se coge vacaciones para venir esos días. Y entre las peñas, los encierros que ahora se están organizando y multitud de actividades para los niños y para los más mayores, las verbenas, pues es una fiesta que disfruta mucho todo el pueblo. Tenemos un montón de peñas también de todas las edades y todo el mundo participa en la celebración de estas fiestas. Existe la cofradía de la Virgen de la Estrella, que ha estado formada por hombres hasta creo que el año 2018 o 2019, una cosa así. Entonces, esta cofradía era la que se encargaba de cuidar y de mantener la ermita. Cada año se elegía entre todos los cofrades 2 mayordomos que cogían una vara, tienen una vara, entonces esa vara se va transmitiendo de año en año entre los cofrades y esos 2 cofrades cada año son los mayordomos que son como los responsables pues, de que esté todo cuidado, de que esté todo limpio, de que haya velas y de que todo se mantenga así. En el año 2018, no recuerdo, 2018-2019, entraron mujeres en la cofradía y entonces ahora hay mucha más gente, hay gente joven desde 30 y tantos años hasta gente ya mayor que lleva toda la vida de cofrade y son los que mantienen la iglesia, la ermita. En relación a las fiestas de la Virgen de la Estrella de septiembre, os tengo que contar que en el año 1918, cuando la epidemia de gripe española, ahora que está muy cerca el COVID y ya se ha hablado mucho de ella, Pozal de Gallinas fue uno de los municipios más afectados por esta epidemia. Los soldados portugueses que participaban en la Primera Guerra Mundial en Centro Europa venían con los vagones en tren pasando por Medina del Campo hasta Portugal y paraban en Medina del Campo. Entonces ellos fueron los que traían la epidemia de este tipo de gripe y Medina del Campo y Pozal de Gallinas fueron de los municipios españoles más afectados. En Gallinas fallecieron 24 personas en cuestión de pocos días o pocas semanas. Fue tan importante el hecho de esta epidemia que el ministro de la Gobernación, que estaba en aquel entonces en España, el ministro de la Gobernación sería el equivalente ahora al ministro del Interior, a Marlaska, es como si ahora Marlaska viniera a hacerse una vuelta por Pozal de Gallinas, pues vinieron para ver cómo estaba el tema de la epidemia, qué medidas sanitarias se habían implantado, cómo se estaba haciendo y se desplazó hasta Pozal de Gallinas para ver la situación sanitaria en 1918. A ver, os he traído aquí ya para finalizar, porque aquí está la fuente que es el antiguo abrevadero del ganado en general. Aquí está la antigua cañada, que nosotros llamamos cañada, pero en realidad es una colada. Una colada con la cañada, la vereda, el cordel, son las antiguas vías pecuarias que tenía para desplazarse el ganado con la transhumancia, que iban de pueblo en pueblo, que salían de las zonas de León o de Soria y en invierno bajaban a Extremadura, o bien al revés,
gallinadas en verano de Extremadura se subían a las tierras altas, a León, a Soria, al norte de Palencia. Entonces, esta es la fuente, que es de estilo mudéjar, como ya he comentado aquí en Pozal de Gallinas. La construcción tradicional es de ladrillo, de adobe y de tapial. Entonces, todas las casas antiguas tienen unas paredes anchas de adobe, y luego la zona más vista, que es la fachada, pues puede estar realzada con ladrillo. Las construcciones son todas de una planta, las tradicionales, no son como otros pueblos que tienen primera y segunda planta. Aquí todas las construcciones son de una única planta, y como se ve aquí, pues se ha utilizado fundamentalmente el ladrillo. También quería comentaros que Pozal de Gallinas siempre se ha llamado Pozal de Gallinas. Se intentó en el siglo XVI, en 1559, el municipio intentó salirse de la jurisdicción de Medina del Campo, o sea, que Pozal de Gallinas fuera villa, que no fuera una aldea de la comunidad de Villa y Tierra de Medina del Campo. Y entonces intentó comprar la administración del rey, porque era de realengo, no era de ningún noble, intentó comprarle esa exención, que ellos tuvieran su propia jurisdicción. Se estableció la venta en 890.000 maravedíes en el año 1959, y se puso como condición que esos maravedíes se tendrían que pagar en 2 plazos, y que el nombre del pueblo debería cambiar de Pozal de Gallinas a Morales del Rey. Fue imposible cumplir el pago de ese importe para la compra de la jurisdicción propia, y entonces ni tuvimos jurisdicción, ni nos fuimos de Medina del Campo, ni se cambió el nombre, así que nos hemos quedado con Pozal de Gallinas, que a todo el mundo le hace mucha gracia el nombre y lo dices un poco como diciendo, pues sí, se llama así, que ¿qué le vamos a hacer? Lo último que quería comentaros es que aquí atrás están las nuevas escuelas, que es las que se edificaron cuando se quemaron las anteriores, y luego toda la zona deportiva, está el polideportivo y las piscinas, y es una parte muy utilizada por todo el pueblo, sobre todo ahora en verano, que con este calor lo de la piscina viene estupendo. Lourdes, muchísimas gracias por habernos descubierto este capítulo del municipio. Pues nada, me alegro de que hayáis venido por aquí, haberos dado una vuelta un poco con todo el secano, que si venís en primavera está un poco más verde, pero bueno, es lo que tenemos la mitad del año. Hola, muy buenas, mi nombre es Samuel Rodríguez, soy vecino de Pozal de Gallinas, me dedico al tema del fitness y he sido deportista profesional. Bueno, actualmente sigo en activo también. Samuel, vemos que el polideportivo lleva tu nombre y no es al azar. Háblanos sobre tu trayectoria deportiva. Pues fui campeón del mundo en 2017 en Francia y en 2021 en Estados Unidos. Y el Ayuntamiento de Pozal de Gallinas decidió poner el polideportivo con mi nombre, y la verdad es que es un honor poder llevar mi nombre en el pueblo. ¿En qué disciplina concreta fuiste campeón? En culturismo natural he competido, una federación que pasa todos los controles antidopaje y de manera natural, entrenamiento y nutrición. ¿Cómo recuerdas aquellos años? Pues la verdad es que muy bien, muy intenso, con poco tiempo, solo me dedicaba prácticamente a eso, a competir, y no hacía otra cosa. Imagino que ilusionante el título, pero ¿cómo fue también saber que el municipio había decidido poner tu nombre al polideportivo? Pues la verdad es que es una anécdota, porque gané el Campeonato de España y hablé antes estaba Miguel de alcalde, y le dije, si ganamos el Mundial, tendrás que hacer algo grande. Y me dijo, si ganas el Mundial, haremos algo grande. Y fue anecdótico, porque me lo dijo en plan broma, y al final se dio esa situación. ¿Cómo recuerdas aquel momento de la inauguración, ya cuando se descubrió el nombre de Samuel Rodríguez en este pabellón municipal? Pues muchos nervios y mucha ilusión, y ya te digo, es todo un orgullo, un privilegio, sobre todo pues, los vecinos de Pozal de Gallinas, un agradecimiento a todo el mundo, a la familia, muy bien. Y tu vínculo con Pozal de Gallinas no se queda aquí, porque actualmente sigues, ¿no? Sigo, la localidad. Soy vecino, y posteriormente montamos 2 empresas dedicadas a la fabricación de maquinaria de gimnasio, y un gimnasio en Valladolid que concretamente se llaman Rack Rooster. Rooster es gallo en inglés, en honor a Pozal de Gallinas, y tiene el logotipo de un gallo. ¿Cuáles son los retos que están por llegar en el ámbito profesional de Samuel Rodríguez? Pues profesional ahora mismo lo tengo un poco en stand-by. Ahora estamos más en crecimiento a nivel empresarial, a crecer las empresas y a intentar también ir haciendo más gimnasios. Se va a hacer también un gimnasio aquí en Pozal de Gallinas para todos los vecinos del pueblo, y bueno, pues fomentando un poquito el deporte donde podamos.
Pues Samuel, muchísimas gracias y por supuesto que nos encanta saber que un vecino de Pozal de Gallinas tiene este nombre en el pabellón y además, lógicamente, por esos importantes méritos. Nada, gracias a vosotros. Bueno, Ricardo, cuéntanos un poquito cómo se mueve aquí el supermercado en Gallinas. Hola, bueno, pues bastante bien, la verdad. Ya llevamos 10 años y la gente, pues, la verdad que colabora y sí que viene a comprar, o sea que muy bien, contentos, de momento contentos. Estábamos dando una vuelta, estamos viendo que están las estanterías repletas, hay un montón de productos. ¿Cómo vive también el municipio el contar con un establecimiento como este? Bueno, pues bien, la gente al final tener algo así, que puedas tener variedad y calidad y buenos precios, pues lo agradece. ¿Cómo es la gente de este municipio, Ricardo? Pues maja, muy agradable y muy abierta y muy simpática. ¿Cuáles suelen ser los productos estrellas que en este caso vemos en la carnicería, charcutería, se suelen dispensar? Sí, bueno, pues tenemos los frescos, son muy buenos, porque toda la carne es de la zona. Y bueno, pues nuestro fuerte son los frescos, la carnicería, la frutería también es muy buena, la charcutería y bueno, pues luego ya los demás productos, pues también trabajamos con marcas locales y de la zona, pero pues luego ya lo que hay en todos los supermercados más o menos. Ricardo, y ahora te vemos con la camiseta del Galli Rock. Cuéntanos, ¿qué supone el Galli Rock en Pozal de Gallinas? ¿Qué es el Galli Rock? Bueno, pues el Galli Rock es una asociación cultural que hace un concierto de música punk rock y que suele ser en la tercera semana de mayo y nada, pues nos dedicamos a hacer eventos durante el año para poderlo financiar y luego, bueno, pues con una entrada con un precio simbólico, pues hacemos un festival que gusta mucho. ¿Cómo responde el público a este tipo de música, a este tipo de festivales en esta zona? Pues la verdad que muy bien, porque aquí en el pueblo gusta mucho y bueno, en alrededores también y pues llevamos 3 años y los 3 años ha salido hacia adelante y lo hemos conseguido sacar, así que eso es que sí que funciona. 3 años, imagino que ya también pendientes de la 4ª edición. Sí, estamos en ello ya, empezando a preparar y bueno, pues con ganas e ilusión como los años anteriores. ¿Algún adelanto para esa 4ª edición, Ricardo? Todavía es pronto. Todavía es pronto, sí. Hasta que no pasa el veranito no nos ponemos ya ahí con los grupos y con todo eso, así que de momento no puedo adelantar nada. Pues nada, habrá que esperar a esa 4ª edición para descubrirlo. Eso es, habrá que esperar. Soy Alfredo Pérez, presidente del Grupo Pistacil. Alfredo, cuéntenos, ¿en qué momento nace este proyecto, surge este proyecto? Pues Pistacil, el proyecto este de los pistachos nace en el 2008. Antes nos dedicábamos mucho al tema del azúcar, de remolacha azucarera, y fue cuando hubo una reforma a nivel europeo de la OCM del azúcar y nos dimos cuenta que la remolacha dejaba de ser interesante en nuestras fincas y decidimos apostar, hacer un cambio de cultivo total y decidimos apostar por cambiar a viñedo y a pistachos, lo mismo en cultivo que en empresa de servicios de ambas cosas, que estábamos totalmente metidos en la remolacha y lo cambiamos. Fue un cambio radical, un cambio que bueno, pues ahora poco a poco se ha ido adaptando y vamos haciendo todos. ¿De cuántas dimensiones de terreno estamos hablando? Pues en Pistacil tenemos ahora mismo 70 hectáreas de pistacho y de viñedo 30 hectáreas. Luego llevamos algunas también en renta y demás. Al final estamos llevando de viñedo unas 113 hectáreas, si no me equivoco, y de pistacho algo más de 75. Y luego tenemos el procesado también y demás. Movemos en torno a unas 120.000 kilos de pistacho. ¿Qué características son las que se buscan en el suelo para que luego al final el producto final que nos llevamos a la boca sea el que se espera por parte del grupo? Pues mira, lo primero que buscamos en el suelo es
el que no se encharque, buscar formas de que no se encharque, y si se encharca, buscar las soluciones. Eso es lo principal para el pistacho, para que tenga un árbol sano. Pero luego, más que en el suelo, el pistacho de Castilla y León marca la diferencia, yo diría que a nivel mundial. Creo que de verdad que tenemos el mejor pistacho del mundo, pero creo que es por la diferencia de temperatura del día y la noche desde ahora, digamos, desde agosto y septiembre. Estas diferencias que, aunque anoche precisamente no la hubo, pero estas diferencias que estamos acostumbrados a tenernos que poner la chaqueta por las noches porque hace fresco, esto hace que dé un color fabuloso y un sabor diferente. Cuando vamos a las ferias a nivel mundial, nos dicen, son muchos de los clientes que pasan por ahí, que tenemos el mejor producto del mundo y no hacemos nada más que intentar no estropearlo. Tampoco crees que hacemos nada raro. O sea, pero entre una mezcla del suelo, los componentes del suelo y las diferencias de temperatura, creo que hacen esto. Pozal de Gallinas tiene precisamente todo eso que se busca. Pozal de Gallinas tiene todo eso que se busca. Yo creo que gran parte de Castilla y León lo tiene, o casi todo. Pero Pozal de Gallinas estamos en el centro de Castilla y León, al final es una meseta árida, es una meseta, ya sabéis, con todos los problemas que tiene aquí. También es verdad que nos encontramos los problemas que tiene aquí, que esto parece muy bonito, pero luego, sí, luego estas diferencias de temperatura también nos dan problemas, ¿no? Pero lo tiene. ¿Cuál es el truco para que al final todo acabe saliendo de la manera que se espera, Alfredo? Trabajo y trabajo. No hay truco, esto es a base de trabajar. O sea, es trabajar y salir fuera y enseñarlo, mostrarlo, contarlo. Vosotros, en este caso, que nos permitís contarlo, la verdad es que a nivel comunicación tenemos una gran ayuda en este aspecto. Esto es trabajo, no hay nada, que nadie regala nada. Pues vamos a descubrirlo sobre el terreno. Venga, perfecto. Estamos en un lugar único, Alfredo, pero también se hacen cosas únicas, además de este único pistacho. Cuéntanos. Bueno, en Pistacil siempre trabajamos mucho en temas de investigación. Ahora mismo hemos sacado hace poco el primer aceite de pistacho de España. Es un aceite de pistacho prensado en frío, es un puro zumo de pistacho. Entonces, bueno, es un aroma y un sabor espectacular a pistacho. Hacemos muchas cosas. Estamos con un proyecto también que lo haremos público ahora en breve, posiblemente, del aprovechamiento de la cáscara para el uso de los campos de fútbol. Es un proyecto que tenemos con el Valladolid por temas de sostenibilidad, de ahorrar agua y ahorrar abonados y ser menos contaminante el abono, ¿no? O sea, que no vaya a los acuíferos. Ahora mismo tenemos presentado, que todavía es demasiado pronto para decirlo porque está así, le falta todo, pero tenemos un proyecto presentado de una colaboración entre la Universidad de Enfermería de Valladolid y la Universidad de Fushan de China para sacar un elemento para prevenir la diabetes tipo 2. Vamos haciendo cosillas. Bueno, Alfredo, pues nosotros ya nos vamos con el paladar salivando porque hemos tenido la suerte de probar estos riquísimos pistachos, además del árbol directamente, y son exquisitos. Muchísimas gracias por habernos atendido y volveremos pronto, tenlo por seguro. Gracias a vosotros, estáis invitados. Buenos días, soy Ignacio Escribano y os voy a dar dos pinceladas de lo que hemos estado haciendo aquí sobre el edificio. El edificio, como veis aquí, esto es lo que había, o sea, nada. Aquí no había una sola teja y las paredes estaban con unas grietas enormes, pues como muchas construcciones que hay por toda Castilla. Nosotros lo que hemos hecho es conservar todo lo que había aquí, porque lo que se ha podido conservar se ha conservado, y a partir de ahí hemos ido arreglando. Estas bóvedas, que son las antiguas de verdad, de la época de los jerónimos del siglo de 1500 y pico de Castilla, y están hechas de una forma curiosísima, porque en vez de estar hechas con cimbra, se hacía como los niños en la playa, ponían una plataforma de madera, ponían tierra, la aplastaban
y daban la forma, luego ponían ladrillos y cuando habían acabado quitaban la tierra y se quedaban, con lo cual tienen gracia porque no son totalmente perfectas, están llenas de pequeños, como el niño de la playa, cuando juegas, eso lo podremos ver. Y entonces lo que hicimos es esta la parte vieja y esto es la parte nueva que hemos construido a mayores. Y para que se respetaran los dos edificios hemos hecho este pequeño pasillo que veis aquí, que separa lo viejo de lo nuevo. Este era el corral, en el corral hemos edificado y esta es la puerta del corral, la que había antigua. Esta es la puerta. Entonces, todo esto, en principio, ya es lo que habéis estado viendo, que no había nada. Todo esto ya se ha hecho totalmente confirmando lo que había aquí. Con nada. Esto es un amigo que era uno de los que tenía cosas en la fábrica de armas de Toledo y por eso estamos llenos de armaduras, porque nos llenaba de armadura. Y mirar esto que os contaba yo de arena, de la construcción de estas bóvedas, que esto sí que estaba en pie. Míralas. ¿Ves? Esto, a esa altura, se pone una plataforma y vas llenando de arena, haciendo el montoncito, como lo estáis viendo. Y ves, las formas no son perfectas, pero tienen muchísimo interés y muchísimo encanto. Entonces lo que hemos hecho es conservarlas, con los rotos que había, con todo. Esto es una cosa así. Y ya el resto, paso a la biblioteca, os enseño nada más que la iglesia, venid, la antigua iglesia, porque la historia de esto nace desde los Jerónimos, pero en 2 palabras os resumo esto. Hubo una experiencia, dicen aquí, sobre socialismo libertario, 2 experiencias, una en Cádiz y otra en Castilla y León. La de Castilla y León sospechan que es aquí, porque esta era una familia del Tez. Y entonces era gente pues altruista y de algunos filántropos que de alguna manera quisieron fomentar un modelo de socialismo libertario de Fournier, de la escuela francesa de este. Y entonces se cree que fue aquí, que cedió la finca para ellos. Entonces, posteriormente lo compró una familia que se llamaba Madariaga, que es una familia bueno, que entre ellas ayudaron con un avión para la Avenida España. O sea, era una gente que tenía salinas, tenían mucho, y tuvieron un hijo, alguien con problemas de tuberculosis. Y resulta que esta zona tiene muchísimo oxígeno. Entonces, lo que nos han contado los ingenieros, entonces los tuberculosos necesitaban sitios con un aire muy limpio. Entonces le montaron aquí, en el 19, esta casa que podéis ver. Y para que el hijo pudiera oír misa, pues montaron una capilla. Y esta es la capilla que nosotros hemos transformado en biblioteca. Que para que bajar la sensación de techo y que no te da agobio estar en una casa tan alta, hemos hecho como si fueran forjados de madera con durmientes, porque esto era de casa noble, ¿ves? Esas vigas de ahí se llaman durmientes y esta es la que sujeta, esta es lo que sujeta las vigas del forjado y la otra es la que sigue creciendo el edificio. Y hemos recreado eso para nada más. Y no, que un reto importante, ¿no? Como profesional precisamente de la arquitectura. No mucho más porque es lo que he hecho casi siempre y me ha gustado y bueno, arreglando trastos viejos, como decimos, pero bien, me ha gustado mucho y estoy ahora pues muy orgulloso y muy contento de haber dedicado esfuerzo y recursos a esto y verlo cómo funciona. Y la gente viene, gracias a Dios. Y gracias a que la gente viene, esto se puede mantener. Bueno, mi nombre es Marina Fernández Castaño. Junto con mi marido Ignacio Escribano hemos llevado adelante este proyecto. Compramos la finca en el año 1992 y, como habéis podido ver, era una finca abandonada y en estado de ruina. Entonces la empezamos a arreglar poco a poco, realmente no pensábamos dedicarla a turismo rural, era pues un proyecto nuestro, personal, pero en el año 99 no habíamos conseguido dormir aquí ninguna noche. Entonces el entonces alcalde de Olmedo nos contó que estaban gestionándose unas subvenciones de proyectos LEADER-PRODER de la Comunidad Autónoma y la Unión Europea, porque estaban empezando hace 26 años ya los proyectos de turismo rural. Entonces nos acogimos a una subvención y arreglamos primero la parte antigua de la edificación junto con esto que era la antigua capilla y abrimos 11 habitaciones. Y en el año 2003, que ya empezábamos a tener buena ocupación,
Habilitamos la otra parte, que es la parte nueva, que tiene 8 habitaciones, con lo cual nos hemos colocado ya en 19 habitaciones. Y en el año 2004 se casó nuestra hija mayor y entonces arreglamos un antiguo palomar y una nave adosada para bodas con una estructura de madera, el comedor actual, y desde allí venimos celebrando bodas desde el año 2004, que eso os lo mostraremos a continuación. Una cosa que me gustaría resaltar es las relaciones magníficas que siempre hemos tenido con Pozal de Gallinas, porque Pozal de Gallinas tiene 600 y pico habitantes, pero es un municipio bien organizado, dinámico, pujante, con servicios, y sobre todo hemos tenido una relación estupenda con los 1, 2, 3, 4 alcaldes que hemos conocido desde el año 2000. Siempre ellos nos han ayudado, nos han apoyado en todo lo que era competencia de ellos. Incluso los alcaldes han venido aquí a casar a los novios en las ceremonias civiles. O sea que realmente hemos tenido suerte de caer en este municipio de nombre tan singular, pero que nos ha venido siempre muy bien. Ha venido gente del municipio a trabajar aquí. O sea que hemos tenido una interrelación muy buena y muy fructífera. Marina, de todo este tiempo, ¿qué ha sido lo más gratificante? Los huéspedes. Yo creo que los huéspedes, o sea, el contacto con los huéspedes. Tú a lo mejor pues venías de Madrid con tus problemas, porque nosotros tenemos la residencia hemos vivido, yo ya estoy jubilada desde hace 4 años y paso más temporadas aquí, pero cuando estaba trabajando veníamos solamente de viernes a domingo, entonces a lo mejor venías con preocupaciones personales y tal, pero luego hablabas con los huéspedes, hablabas con los novios. Yo creo que el trato al público a mí siempre me ha gustado y he tenido la ocasión de conocer a gente interesante, que cada uno te cuenta una historia, o los novios con sus ilusiones, ¿no? Comprendiendo que era el momento más importante de su vida y que se han ido contentos. Eso era lo más gratificante para mí. Si tuviera que escoger un momento en la Posada del Pinar de toda esta trayectoria, ¿con cuál se quedaría? Pues yo creo que hay 3 momentos. Las bodas de mis hijas, una se casó en el año 2004, otra en el año 2019, esos fueron momentos muy especiales para mí. Se casaron las 2 en la iglesia de Santa María de Olmedo y luego, claro, lo celebramos aquí. Y luego la celebración de nuestras bodas de oro, porque nosotros las hemos celebrado el 30 de mayo de este año. Hemos dado aquí una fiesta para nuestros familiares y amigos y ha sido una satisfacción poder disfrutar con todos ellos y bueno, y poder celebrar 50 años casados, que no todo el mundo lo puede celebrar, pero en eso somos unos afortunados. Por supuesto, enhorabuena por esos 50 Muchas gracias. años de amor. ¿Qué está por llegar todavía a la posada? La boda de mis nietas, de mis nietos, sí. Todavía está por llegar. Quería añadir además que estos 2 últimos años también hemos tenido ayudas públicas, porque se convocaron por la Junta de Castilla y León 2 subvenciones de apoyo a mejorar la eficiencia energética de los establecimientos turísticos. Entonces hemos podido instalar, reponer los aires acondicionados y hemos podido cambiar toda la carpintería de las ventanas y de las puertas de acceso. Hemos podido impermeabilizar la planta de arriba, o sea que eso también ha supuesto una inyección y hemos mejorado la calidad de las instalaciones. Pues Marina, vamos a seguir descubriendo la posada y a conocer esa vertiente que tiene que ver con las bodas. De acuerdo, muy bien, muchas gracias. Hola, me llamo Iván, soy gerente de la posada y ahora me gustaría enseñaros los espacios donde se celebran todas nuestras bodas. Seguidme acompañándome. Ahora mismo estamos en el hall. En el caso de que hiciese malo o el tiempo no permite, nuestras bodas, las ceremonias, celebramos aquí en este espacio. La cristalera da como amplitud que la gente no se siente escondiéndose en algún sitio cerrado, como si esa pared no existiese. Con lo cual tenemos un plan B en caso de que el tiempo se estropee, celebramos las bodas aquí dentro. Bueno, Iván, entramos ya en lo que parece que es el comedor, además con una frase rotunda. Me quedo contigo, que viene a demostrar ese amor, ¿no?, que palpita en esta finca. Sí, ahora mismo estamos en el salón comedor, justo estamos preparando para la boda de mañana y aquí donde ya se celebra el evento, la comida o la cena. En este caso, mañana tenemos cena. Este es el salón. Lo bonito del establecimiento o del salón, que todos los novios se pueden personalizar
montaje del espacio, porque tenemos un catálogo de mantelería donde cada uno, según sus gustos, escoge tonalidades, estampados diferentes. Aquí tenemos la cocina, el obrador, toda la comida se prepara aquí y se elabora aquí. La instalación está muy bien preparada, tenemos aire acondicionado, calefacción, dependiendo de la época cuando celebramos. También nos permite celebrar los eventos incluso en diciembre. Ahora mismo estamos en esa terraza, en esa explanada, donde como norma general se celebra el cóctel de bienvenida, el aperitivo, servimos aquí. Recibimos a la gente cuando entran bordeando el palomar y aquí sería el cóctel, el aperitivo. Allí, por ejemplo, se pone el cortador de jamón, aquí un puesto de quesos y se celebra todo aquí en exterior. Luego esa terraza también da mucho uso a la hora de la discoteca de barra libre. La gente salen aquí a charlar, a tomarse su copita y bueno, y ese es el uso que damos a esa terraza. Iván, ¿siguen siendo los meses de verano los que más bodas se celebran? Últimamente ya no, últimamente la temporada se alarga mucho, incluso este año tenemos 3 bodas en diciembre. Bueno, la climatología permite, ya no es lo mismo que hace 20 años, ya el tiempo más suave aquí en Castilla y León y la verdad es que las bodas todos los noviembre tenemos completos y parte de diciembre también. Hemos hablado de comer, pero claro, en una boda también gusta mucho bailar. Eso es, os enseño la joya de la corona del establecimiento, digamos. Iván, es un lujo bailar en este espacio, un palomar precioso. Sí, es el antiguo palomar de la época de la casa, también tenía el mismo aspecto que la casa, que estaba todo caído, derrumbado y encontraron los dueños su ruina. Restauramos en año 2004 y se inauguró el mismo año. Y ya desde 2004 hemos empezado a celebrar las bodas y aquí normalmente es la discoteca, el baile. Damos primer baile a los novios y aquí sería la discoteca. Bueno, ¿y donde tomarse una copita también? Eso es, aquí tenemos la barra libre, aquí se sirven los licores, la bebida y bueno, y aquí sería lo que es la parte más divertida de la boda. Pues Iván, muchísimas gracias por este pequeño recorrido y ojalá nos veamos pronto en la posada para seguir celebrando buenos momentos. El placer es el mío, encantado y hasta cuando queráis, siempre estáis bienvenidos aquí. La Diputación de Valladolid ha patrocinado este espacio.